Qué buen tiempo que estamos disfrutando. Cuánta palabra que estamos recibiendo. Hay que ir procesando todo, amén. Hay que ir permitiendo que el Señor vaya ministrándonos. Va a haber muchas cosas que nos vamos a olvidar. Algunos por ahí tomamos alguna nota, otros no tanto, pero después uno puede repasar eso y obviamente si están... Gracias. Si están los audios, está bueno para repasar, pero hay cosas en cuanto a lo que se dice que por ahí no nos queda en la memoria, pero todo es impartido al Espíritu. Nada se pierde. ¿Amén? Nada se pierde. No se haga problema. Uy, no me acuerdo de lo... Nada se pierde porque todo queda en el Espíritu. Ahora, después sí está nuestra gestión de trabajar la palabra en función de notas, de volver a escucharla, para que el aprovechamiento sea más grande, pero cada palabra a la cual nos exponemos es un depósito, cae en un depósito que Dios hace en nosotros y de allí, de ese depósito, va saliendo en los momentos necesarios. Por eso es tan importante estar en estos ambientes, ¿sí? Pensaba, cómo el Señor ha ido construyendo, porque lo ha hecho el Señor, no nos pusimos de acuerdo con los predicadores, pero el Señor ha ido construyendo verdades en estos días, en ayer y en el día de hoy. Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado del costo y el precio, hemos escuchado sobre esto, de la comunión y la pasión, y todo esto tiene que ver con esta tarea maravillosa que es el entender el Evangelio global y la misión de la iglesia. Y yo quisiera en esta noche cerrar este día hablando un poquito acerca de poder ver al mundo desde la perspectiva divina. Ver al mundo desde la perspectiva divina. Cuando hablamos de mundo, nosotros hemos adoptado algunas frases como mundano, se fue al mundo. Y si no, ¿a dónde se va a ir? A Marte, ¿no? Se fue al mundo. Yo antes cuando estaba en el mundo, ¿y ahora dónde estamos? Claro, lo que pasa es que, miren, la Biblia, esto no es parte del mensaje, solamente una aclaración nada más. En la palabra de Dios, la palabra mundo tiene por lo menos 3 acepciones diferentes, pero que todas, por cuestión idiomática, se traducen como mundo. Entonces, por un lado, el apóstol Juan nos dice, el apóstol Juan de la Biblia, nos dice en su carta, en su primera carta, no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, claramente ese mundo al que no tenemos que amar se refiere al sistema. Las cosas que están en el mundo, el sistema que gobierna este mundo, ¿sí? Luego, el salmista dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ahí no está hablando de sistema, ahí está hablando del mundo como un espacio, ¿sí? Toda la tierra sería en este caso habitada, el mundo y los que en él habitan. Nosotros habitamos el mundo como creación de Dios, ¿está bien? Y luego tenemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al... ¿Ven? Dios amó al mundo, pero Juan nos dice que no amemos al mundo. O sea, como aparentemente son 2 mundos diferentes. Uno tiene que ver con el sistema y otro tiene que ver con las personas. Dios no amó al arbolito, ni al perrito. Dios amó a las personas, amó al mundo, ¿sí? Entonces, cuando tomamos Juan 3:16, ahí podemos ver mundo en términos de las naciones, de toda la creación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos hoy de ver al mundo desde la perspectiva divina, estamos hablando del mundo en términos de creación, en términos de su creación y en términos de personas. Y para esto, un aspecto muy importante
que lo mencioné ayer, fue mencionado hoy creo que por ambos predicadores también, y tiene que ver con la necesidad de ver, ¿sí? Desde dónde vemos al mundo. Cuando decimos el mundo desde la perspectiva es el ángulo desde donde vemos, ¿sí? Desde dónde vemos al mundo. Entonces quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y el capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, siempre en Efesios: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hay dos conceptos acá que debemos unir en ambos pasajes, ¿sí? 1:20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó, número 1, y número 2, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales. Y el 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahí hay una identificación de los santos con la resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Nos identificamos con el Cristo resucitado porque también hemos resucitado, y con el Cristo glorificado porque su glorificación fue sentarse a la diestra del Padre, y allí estamos nosotros. Entonces, desde esa posición es que tenemos que mirar el mundo, ¿sí? Porque estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, estamos en los lugares celestiales. ¿Cuántos saben que no es lo mismo ver alguna ciudad o una casa desde la vereda que verla desde un dron? Cambia, ¿verdad? Cambia la visión. Son visiones diferentes. Si queremos ver a Córdoba desde la vereda, nos va a llevar un tiempito caminarla toda, ¿no? Ahora, si la vemos desde arriba, vamos a tener un panorama, la visión cambia, es diferente, ¿sí? Entonces, desde esa posición de los lugares celestiales, podemos ver el mundo. No lo podemos ver físicamente porque no podemos recorrer cada ciudad, cada nación, pero podemos ver desde la perspectiva divina si nos ubicamos correctamente. En relación a esto, yo quiero comenzar a modo introductorio con 3 interrogantes que debemos hacernos. ¿Cuántos se los van a hacer conmigo? A ver, ¿sí? 3 preguntas que nos tenemos que hacer. Pero primero vamos a fundamentarla en la palabra y luego nos hacemos la pregunta. Filipenses 3:18. Vamos a leer. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos
y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Es muy fuerte este pasaje, porque Pablo usa una expresión que es enemigos de la cruz de Cristo. Y uno podría preguntarse, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Y podemos pensar rápidamente, y qué sé yo, los umbandistas, los brujos, los hechiceros, los fornicarios. Pero Pablo los describe y dice, adoran al Dios de sus propios deseos. O sea, son gobernados por sus propios deseos. Ni siquiera dice si los deseos son buenos o malos. Dice que los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que viven gobernados por sus propios deseos. O sea, los que viven para hacer lo que ellos quieren. Para hacer su propia voluntad. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. A mí nadie me manda, soy grandecito y hago lo que quiero. O sea, se enorgullecen de aquello de lo cual deberían avergonzarse, que es una independencia de la voluntad de Dios. Viven para sí mismos y para sus propios deseos. Y escuche la tercera descripción, solo piensan en lo terrenal. Wow. Eso es para Pablo ser enemigo de la cruz de Cristo. Quien solo piensa en lo terrenal. Ahora imagínense que si eso lo aplicamos a nivel general, ¿cuánto más si reducimos el evangelio a lo terrenal? Solo piensan en lo terrenal. Entonces esto me lleva a la primera pregunta, porque dice, en cambio nosotros, hay un cambio ahí de naturaleza, ¿somos qué? Ciudadanos del cielo. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es mi pasaporte? Diga conmigo, ¿cuál es mi pasaporte? Porque está hablando de ciudadanía. Está hablando de ciudadanía. Cuando usted viaja, si viaja a otro país y mira la gente que se va acercando a la ventanilla para hacer un check-in en el vuelo o algo, cuando muestra el pasaporte uno generalmente ya sabe dónde es. El pasaporte siempre adelante dice de a qué país pertenece, o si es a la Unión Europea o es algún otro país. El pasaporte indica cuál es nuestra ciudadanía. Y nosotros necesitamos preguntarnos si estamos pensando en un evangelio global, en una iglesia misional. ¿Cuál es nuestro pasaporte? En otras palabras, ¿dónde está nuestra ciudadanía? El pasaporte argentino dice que somos ciudadanos argentinos, ¿sí? Ahora, Pablo dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. En el cielo. Y eso implica que ya el pasaporte terrenal, nuestra condición en términos de ciudadanía terrenal, pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. Mire, a veces me da tristeza porque he escuchado aún a pastores, por una cuestión ideológica de cierto nacionalismo del que se jactan, hablar de naciones imperialistas o de naciones comunistas con desprecio. Y eso, ser socialista, comunista, imperialista, capitalista, tiene que ver con ideologías de hombres y con gobiernos. Pero las naciones le pertenecen a Dios. Yo no puedo menospreciar a una nación por su ideología. No tengo ese derecho porque no soy ciudadano argentino primeramente. Y esto es muy personal, lo llevo más allá. A mí hoy me daría exactamente lo mismo ser ciudadano argentino o de cualquier otro país. No, yo soy argentino hasta la médula. Creo que Juan hablaba, ¿no? del argentinismo ese, ¿no? Y está bien, uno tiene que amar el lugar donde está, ¿no es cierto? Pero cuando entendemos evangelio, ya eso pasa a un segundo plano. Eso puede ser parte de un folclore, pero las naciones son nuestra asignación. ¿Amén? Las naciones, amamos las naciones de la tierra. Entonces, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y respondemos a los intereses del cielo.
no a los intereses de un país, no a los intereses de una nación. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que estamos en una etapa con mi esposa que viviríamos en cualquier lugar del mundo. No estamos atados a nada. Lo único que necesitamos saber es qué quiere Dios. ¿Dónde? Que Dios diga dónde. Cuando Dios dice dónde, se acabó la discusión. Y si tuviera que por alguna razón renunciar a la ciudad, por alguna razón de reino estoy hablando, ¿no? Y de avance del Evangelio, renunciar a la ciudadanía argentina y adoptar la ciudadanía de cualquier otro país, no dudaría un segundo, ni me lo plantearía. Porque entiendo que esto es tan pasajero y nos aferramos a veces a eso, ¿no? Ni aunque salgamos campeones mundiales, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Si tengo que dejarse argentino por causa del reino, no hay problema. Porque nunca se trató de eso. ¿Amén? Nunca se trató de eso. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es mi pasaporte? O sea, ¿dónde está mi ciudadanía? ¿A quién respondo yo? ¿A quién respondo? Vamos a la segunda rápido porque este no es el mensaje, solamente es para entrar en calor. Colosenses 3:1. Ya que han resucitado con Cristo, observe que está hablando de un hecho consumado, no de algo que va a suceder. No dice el día que resuciten, no dice. Ya que han resucitado, esto ya es un hecho consumado para los hijos de Dios. Ya que han resucitado con Cristo, busquen, ahora sí es algo que debemos hacer, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Dónde está puesta mi atención? Diga conmigo, ¿dónde está puesta mi atención? Pablo, tomando como referencia también lo de la ciudadanía, la posición en los lugares celestiales, dice, ya que han resucitado con Cristo, esa resurrección nos saca del ámbito temporal para llevarnos al ámbito eterno. Esa resurrección nos cambia de naturaleza, esa resurrección nos cambia de posición y ahora que resucitamos con Cristo, dice que debemos buscar las cosas de arriba. No arriba en términos geográficos, sino en términos de naturaleza, las cosas celestiales, las que pertenecen a la naturaleza celestial. Esas son las cosas que debemos buscar. Y debemos preguntarnos en lo que decidimos cada día, en lo que hacemos, en lo que invertimos, en lo que estudiamos, en todos los ámbitos de la vida, ¿dónde concentramos nuestra atención? ¿Qué es lo que buscamos? Por eso Pablo, que para él es muy importante esto, llama enemigos de la cruz de Cristo a los que solo piensan en lo terrenal, a los que solo buscan lo terrenal. Entonces necesitamos preguntarnos dónde está puesta nuestra atención diariamente. Y la tercera pregunta la encontramos en 1 Corintios 15, versículo 47 al 49. Todo esto, mire, y ya lo vamos a ir explicando, pero está estrechamente relacionado con la iglesia misional y con la visión global. 1 Corintios 15, 47. El primer hombre era polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Sí? Fíjese que acá habla de dos naturalezas. El primer hombre, primer Adán, era de la tierra. El segundo hombre, Cristo, es del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. La pregunta que surge de aquí es, ¿cuál es la imagen que reflejamos? ¿Sí? ¿Cuál es la imagen que reflejamos? Dice que hay un hombre terrenal
y los que comparten la naturaleza de ese hombre terrenal, ¿sí? ¿Qué imagen transmiten? ¿Qué imagen reflejan? La imagen del terrenal, del primer Adán. Una imagen distorsionada, corrompida, pero como es el celestial, así son también los del cielo. ¿Quiénes son los del cielo? Posicionados en los lugares celestiales. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Quiénes son los del cielo? Los que buscan, primero los que tienen pasaporte del cielo. ¿Está bien? Segundo, los que buscan y centran su atención en las cosas del cielo. Esos son los del cielo y son los que portan y los que llevan la imagen del celestial. La imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen que reflejamos nosotros ante el mundo? Necesitamos reflejar la imagen del celestial, uno que está por encima de toda esta cuestión terrenal, temporal, transitoria, en la que nosotros habitamos temporalmente, en la que nosotros vivimos. De ahí surge una palabrita que no usamos mucho, pero que es la celestialidad. Debemos ser impregnados de celestialidad para que allí esté nuestra ciudadanía. No miremos el cielo como algo que está allá arriba, a donde vamos a ir cuando muramos. El cielo no es un lugar geográfico, es un ámbito espiritual. Dios no habita en lugares geográficos, es un ámbito espiritual. Entonces el cielo es una naturaleza. Y nosotros estamos en esa naturaleza, ¿sí? No cuando muramos, ahora estamos en esa naturaleza. Sentados con Cristo en los lugares celestiales, en esa posición, en esa dimensión de celestialidad. Entonces allí surge otra pregunta sumando estas tres, y es que la verdadera cuestión de la vida es si se trata de mis intereses o de los intereses de Dios. ¿De qué se trata la vida? Eso lo tenemos que definir. ¿Sí? ¿De qué se trata mi vida? ¿De los intereses que yo tengo terrenales o de los intereses de Dios? Y eso va a definir la misión, no solo individualmente, de la iglesia. Hay mucho de iglesia que solo piensa en lo terrenal. Hay mucho de iglesia evangélica que está más preocupada por sus intereses que por los intereses de Dios. Por eso tenemos que considerar esto si es que vamos a mirar a las naciones, si es que vamos a mirar al mundo, si es que vamos a desarrollar una visión global y pretendemos ser una iglesia misional. Tenemos que considerar estas cosas. Necesitamos abandonar el pensamiento individualista, sectarista, que pensamos en nuestro propio reino, mi vida, mi familia, algunos van un poquito más allá, mi congregación, mi ciudad. Y como que el resto no existe. Entonces necesitamos desarrollar y recuperar el diseño global de Dios. La visión, desde los lugares celestiales se ve toda la tierra. Amén. Desde los lugares celestiales la visión es global. Siempre en el plan de Dios, en el pensamiento de Dios, estuvieron las naciones. Todas las naciones de la tierra. Amén. Mire, brevemente le quiero, no tengo tiempo porque no es el mensaje de leerles los textos bíblicos, pero los conocedores de la palabra van a ir siguiendo un poquito la secuencia. Hay una secuencia en el trato de Dios que podemos trazar a la luz de las Escrituras. Primero, lo primero con lo que trata Dios es con la humanidad. Si usted lee Génesis, hasta el capítulo 10 aproximadamente, no aparece el concepto de naciones. Dios trata con Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc, ¿sí? Dios trata con la humanidad. Aún hasta el diluvio era un trato de Dios ¿con quién? Con la humanidad. Dios trata con una humanidad. Ahora, después del diluvio, ¿qué aparecen? Las naciones. Entonces, ¿con quién trata Dios? Con las naciones, porque esa
unidad llamada humanidad se fragmentó en varias naciones de la tierra y Dios trata con las naciones. Y esto sucede hasta un poco más adelante que Abraham. Con Abraham comienza una promesa, pero más adelante, ya llegando a Éxodo, Dios trata con una nación. Dios escoge una nación que iba a ser tipo y sombra de su Hijo, porque Israel representa a Cristo. De Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Dice el profeta, refiriéndose a Israel. Y en los evangelios, cuando José y María se tienen que ir a Egipto, ¿qué dice el evangelista que escribe? Para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es Israel? El Hijo. ¿Está bien? El Hijo. Ahora, Dios trató con la humanidad, luego trató con las naciones y luego trató con una nación. Por un tiempo Dios trató casi exclusivamente con Israel hasta la encarnación. Ya cuando Cristo viene, Él empieza a tener algunos contactos con otros que no eran judíos, con gentiles, pero ya cuando Él da la gran comisión a los discípulos, les dice: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, toda la tierra. Entonces, empezó con la humanidad, siguió con las naciones, hasta llegar a una nación, pero ahora revierte y ahora vuelve a tratar con las naciones. Pero Pablo dice que Dios derribó la pared intermedia que había entre dos pueblos para hacer de ellos una nueva humanidad. Por lo tanto, volvemos al diseño original. Dios trató con una humanidad, luego con las naciones, luego con una nación, para volver a tratar con las naciones, para que de entre todas las naciones se levante una nueva humanidad llamada iglesia. El Cristo corporativo, el varón perfecto. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Ahora, esa nueva humanidad, ¿de dónde va a salir? De todas las naciones de la tierra. De entre todas las naciones de la tierra. Entonces, amados, tomar conciencia de nuestra posición en los lugares celestiales significa que ya no podemos ver el mundo de la misma manera. Debemos verlo desde la perspectiva de Dios. Necesitamos ver a las naciones y ver al mundo desde la perspectiva de Dios, no desde una perspectiva ideológica, no desde una perspectiva individualista, no de una perspectiva de acuerdo al pasaporte físico que tenemos, sino cómo ve Dios al mundo. ¿Cómo ve Dios al mundo? Porque no podremos alcanzar al mundo si no amamos al mundo. Pero necesitamos verlo como Dios lo ve. Amén. ¿Qué vemos desde los lugares celestiales cuando miramos al mundo? Entiendo, en primer lugar, que vemos un mundo necesitado. Diga, un mundo necesitado. Cuando vemos desde la perspectiva de Dios, vemos un mundo necesitado. ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿Cómo ve Dios al mundo? Es muy interesante porque lo sabemos de memoria, pero no siempre entendemos. Dios amó al mundo. Juan 3:16. Y no solo lo amó tanto, dice la NBI. Reina Valera dice de tal manera. Pero la NBI dice amó tanto. ¿Cuánto es tanto? No hay manera de medirlo. Es tanto que no se puede medir, ¿sí? Ahora, Dios amó al mundo en la condición en la que el mundo está. Dios no nos ama una vez que nos convertimos. Porque Él amó al mundo y por eso dio a su Hijo. Primero lo amó y después dio a su Hijo. ¿Está bien? Primero amó al mundo. Lamentablemente en el ámbito evangélico han surgido muchos pensamientos de juicio por el mundo malvado, el mundo pecador, ¿no? Y condenamos ciertas cuestiones. Y necesitamos entender que aunque no estamos de acuerdo con cosas que hace el mundo, eso no nos
evade de la responsabilidad de amar al mundo, como Dios amó al mundo. Segunda Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo ve Dios al mundo? Con amor, queriendo que todos se arrepientan, ¿sí? Que nadie perezca. Mateo 9, 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Escuche por favor, entienda esto. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. No dice que al ver las multitudes le dio asco los pecados que cometían. No dice que al ver las multitudes se llenó de ira por cuán pecadores eran. Porque todo esto lo he escuchado. Un predicador evangelista que hace videitos por las redes sociales de otro país, cuando comenzó la pandemia, predicaba a voz en cuello, Dios está enojado. Dios está enojado por el pecado de la humanidad. Pero Jesús dice que al ver las multitudes, Él vio las multitudes. Y esas multitudes no era gente santa. Era gente que aún teniendo la ley, lo rechazaba. Era gente que conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, tenía la ley, los profetas, pero vivían como si no lo conocieran. Y Jesús los vio en la condición que estaban, ¿y qué hizo? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, porque los vio como, porque estaban agobiadas y desamparadas las multitudes, ¿no? Como ovejas sin pastor, no como gente malvada, no como gente pervertida, esos pervertidos. No quiero abundar en ejemplos, pero amados, uno más hoy con las redes sociales que se expone todo, he escuchado y leído cada cosa, cada expresiones y adjetivos de los creyentes hacia el mundo pecador. Recuerdo cuando fue el tema de la ley del aborto, algunos ponían la placa de la foto de los diputados que iban a votar a favor, abortista, así cruzado con rojo y sangre chorreando. Yo lo vi eso. Y pastores lo ponían. Abortista. Y obviamente que no estamos de acuerdo con eso, con el aborto. Pero Jesús no vio homosexuales pervertidos cuando vio las multitudes. No vio abortistas, no vio adúlteros, no vio gente corrupta. Vio gente que estaba perdida. Vio gente que estaba agobiada por el pecado, desamparada como ovejas sin pastor. ¿Cómo vemos nosotros al mundo? ¿Cómo podemos amar a aquellos que estamos condenando? ¿Cómo podemos amar a aquellos que estamos menospreciando porque no estamos de acuerdo con su modo de vida? ¿Cómo vemos al mundo? Si vamos a hablar de la misión global de la iglesia, tenemos que plantearnos estas cuestiones. Entonces Jesús dice que están como ovejas sin pastor y en los versículos 37 y 38 dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. O sea, el cuestionamiento de Jesús no era sobre la gente, porque entendía que estaban perdidos como ovejas sin pastor. Lo que Jesús oró o pidió a sus discípulos, oren para que el Señor les mande gente que los pueda encaminar. Pastores que puedan recobrar a esas ovejas que están dispersas. Quiero decirles algo que creo profundamente por la palabra. No estamos en días de juicio.
Demasiadas veces hemos escuchado cuando ha habido un terremoto en San Francisco, Estados Unidos, y juicio de Dios porque está lleno de homosexuales allá. Pasa algo en tal lugar, juicio de Dios. Un tsunami y juicio de Dios allá en Tailandia porque trafican con niños. ¿Han escuchado todo eso? No estoy inventando, ¿eh? Y como les dije, la pandemia, juicio de Dios. ¿Perdón? ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y no está hablando de un día de 24 horas. Amados, el tiempo que estamos viviendo, desde la cruz hasta que Cristo vuelva, no es tiempo de juicio, es tiempo de salvación. Si miramos a la gente con sed de juicio y a las naciones con sed de juicio, nunca le podremos predicar el verdadero evangelio. Por eso, y no lo voy a leer, usted lo puede buscar, pero cada vez que la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de juicio, ¿sabe cómo lo menciona? El día del juicio. El día del juicio, pero no el día en términos de que Pablo habla del día de salvación, sino que dice cuando llegue, siempre lo habla en futuro, el día del juicio. Es muy interesante porque, no quiero extenderme en esto, pero quiero que lo entendamos, por favor. Muy interesante porque cuando Jesús se pone en pie en la sinagoga, todos recuerdan eso, ¿no? Y lee el profeta Isaías, ¿no? ¿Y qué lee? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y dice, y para anunciar el año del favor de Dios o el año agradable a Dios. Y ahí corta. Si usted toma la referencia que Reina Valera o las Biblias le pone, la letrita chiquitita que lo lleva a Isaías, al texto original, Jesús corta un versículo por la mitad. Porque el texto de Isaías dice, a anunciar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús deliberadamente corta el versículo por la mitad porque Él no vino a traer venganza en su primera venida, sino vino a traer el año agradable. En su segunda venida vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces no estamos en tiempo de juicio. Miremos a las naciones como Dios las ve, no para castigarlas y juzgarlas por sus pecados, porque es tiempo de salvación. Amén. Dios es paciente, Dios está teniendo paciencia con la humanidad. Él no quiere que nadie perezca. Necesitamos mirar al mundo y la pregunta que tenemos que hacernos es si lo que nos interesa es el mundo o mi mundo. ¿El mundo o mi mundo? Pues nosotros tenemos nuestro pequeño mundillo, nuestro pequeño mundo, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y a veces parece que eso es todo lo que existe. Todo lo que existe es lo que tiene que ver con mi vida. ¿Quiere saber cómo puede medir esto, hacer un diagnóstico personal usted? Escúchese o grábese cuando ora. ¿Qué ora? ¿Qué oramos? Ahí nos vamos a dar cuenta qué nos interesa. Ahí nos vamos a dar cuenta qué nos interesa. Si todas mis oraciones están centradas en mí, yo, mi familia, mis hijos, mis padres, mi esposo, mi esposa, mi congregación, ese es mi mundo. Pero hay espacio para ver el mundo, para orar por el mundo y no solamente por mi mundo. Israel solo podía ver Israel. El pueblo judío eran ellos, no existía nadie más. De hecho, menospreciaban a todos los demás. Fíjese hasta qué punto Israel no pudo ver las naciones como Dios quería que las viera. Porque el propósito de Dios al llamar a Israel fue que sean un sacerdocio para las naciones, el cual Israel rechazó. Y Dios tuvo que elegir una sola tribu, la tribu de Leví, para ser la tribu sacerdotal, cuando en el plan de Dios todo Israel ser un sacerdocio que lo diera a conocer a las naciones. Pero a Israel nunca le interesó las naciones. A tal punto que consideraban inmundo el que entraba en la casa de un gentil. De tal forma que Dios, para que Pedro vaya a lo de Cornelio, o sea, no era complicado.
anda a la casa de Cornelio que ahí te están esperando para recibir un mensaje. Y Pedro debería haber dicho, sí, Señor, voy. Dios tuvo que hacer un teatro. Dios tuvo que hacer toda una cosa de bajar un lienzo con animales, decirle Pedro mata y come. Pedro que se atreve a decirle que no de ninguna manera, Señor, porque la Biblia dice. Claro, era una confrontación porque el mismo Dios que le había dicho no comas chancho, ahora dice come chancho. Claro, cambió el pacto, cambió la naturaleza en el trato. Dios no cambia, pero cambia en su trato. 3 veces tuvo que bajar ese lienzo. 3 veces la misma visión, 3 veces. Y tuvo que mandar gente que le golpee la puerta después de toda esa visión a decirle, Pedro venía a la casa de Cornelio. Y ahora entonces Pedro fue. Porque para ellos ir a la casa de un gentil era inmundo. O sea, ¿cómo podés mostrarle a Dios a un mundo que lo considerás inmundo? ¿Está entendiendo? Necesitamos cambiar estos conceptos y determinar desde dónde vemos al mundo. Si lo vemos desde la tierra o si lo vemos desde el cielo. ¿Dónde nos vamos a parar para ver el mundo y tener una visión global? Son 2 visiones diametralmente opuestas, las de la tierra y la del cielo. Y son intereses totalmente diferentes, los intereses del cielo y los intereses de la tierra. Por eso debemos definirnos dónde estamos parados. Lo segundo que quiero que consideremos es que hay un objetivo divino claro y definido. Hay un objetivo claro y definido. Vamos a leer, por favor, Génesis 12. Así está el pacto de Dios con Abraham. Muchos creen que el pacto de Dios con Abraham tuvo que ver con Israel. Y aunque Israel está incluido, Israel nación, pero es mucho más amplio. Escuche, por favor, 12:1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aunque está incluido una nación grande, pero el objetivo del llamado de Abraham, y después Pablo lo ratifica en Gálatas cuando habla de la simiente, no las simientes, sino la simiente, la cual es Cristo, ¿sí? Que el objetivo del llamado de Dios a Abraham, ¿qué era? Todas las naciones. Todas las naciones. Que debían conocer a Dios mediante la nación que Dios escogió como su hijo. Pero Israel nunca pudo dar a conocer a Dios. Nunca pudo ser ese nexo o ese canal, ese vehículo para que el mundo conociera a Dios. Entonces, amado, las naciones no son el plan B de Dios. Las naciones siempre fueron el plan de Dios. Siempre estuvieron en el corazón de Dios. Los profetas mismos recibieron esta revelación y aún así Israel no lo entendía. Si no son judíos, no son salvos. Pero en la mente de Dios nunca existió ese pensamiento. Siempre fueron las naciones. Mire, por favor, vamos a ver Hechos capítulo 15. Hay un hecho allí trascendente de un texto que ha sido altamente mal interpretado. Hechos 15:5. ¿Cuántos han escuchado hablar del tabernáculo de David? Y de la restauración del tabernáculo de David. ¿Cuántas enseñanzas han surgido ahí? ¿Cuántos escucharon alguna predicación sobre la restauración del tabernáculo de David? A ver. Algunos han escuchado, ¿sí? ¿Qué significa que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David? Ha habido todo tipo de interpretaciones. Y la verdad que en lo personal las interpretaciones que algunos predicadores puedan hacer no me impresionan, pero sí me impresiona cuando los apóstoles interpretan algo. Porque lo hacen inspirados por el Espíritu Santo. Los predicadores muchas veces podemos interpretar con nuestra imaginación, con un par de datos y nos hacemos una película y eso lo establecemos.
Pero mire por favor, porque acá hay una interpretación apostólica del tabernáculo de David. ¿Quiere saber lo que significa? No por mí, no por lo que yo diga, sino por lo que dicen los apóstoles. Vamos a Hechos 15. Allí, lo pongo en marco de referencia, lo que se relata es el concilio de Jerusalén. Esto es importante para saber por qué vamos a leer lo que vamos a leer. El concilio de Jerusalén, que fue en un momento de que la iglesia estaba comenzando, se empiezan a convertir gentiles. Pablo, Bernabé van a los gentiles, Dios hace milagros, los gentiles se convierten. Entonces, ¿qué pasa en Jerusalén? Comienzan los judíos a decir, bueno, pero si los gentiles quieren ser parte de la iglesia, tienen que guardar la ley, se tienen que circuncidar, tienen que guardar el sábado y tienen que guardar toda la ley de Moisés. Y otros decían, no hace falta que guarden la ley. Entonces, claro, hubo una discusión. Se convoca a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia, no se nos dice el número, pero aparentemente es un número importante de personas, que se reúnen para debatir esta cuestión. ¿Está bien? En ese marco, leemos. Entonces intervinieron algunos creyentes en esa discusión, en ese concilio, esa asamblea, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron. Escuche, se levantó la mano uno y dijo, pido la palabra, ¿no? Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, o sea, el tema fue de un debate interesante, de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Ahí ya estaba entendiendo un poco más Pedrito, ¿no? Ahora ya lo estaba entendiendo porque ya había ido a la casa de Cornelio, había visto el descenso, cómo el Espíritu Santo descendió ahí sobre todos los presentes y fueron salvos. Versículo 8. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Miren lo que había que aclarar, ¿no? A nosotros obviamente nos da el Espíritu, ahora que se lo dé a otro, decían los judíos, no sé. Y Pedro está diciendo que Dios mostró que los aceptaba a los gentiles y les había dado el Espíritu tal como se lo había dado a los judíos, ¿sí? Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Todavía estaba la cuestión de nosotros y ellos. Dos pueblos, dos naciones. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. No por guardar la ley, sino por la fe. Entonces, dice Pedro, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Una frase fuerte allí, ¿no? De provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. Wow. Y entre signos de admiración, así que debe haber levantado un poquito la voz. No puede ser, dice Pedro. Esto no puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahí pone la cuestión en perspectiva. Pero sigue, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y acá viene lo maravilloso. Cuando terminaron, Jacobo, diga Jacobo, uno de los líderes prominentes del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, ¿sí? De los primeros años. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón, por Pedro, nos ha expuesto cómo Dios, escuche, desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. ¿Desde cuándo tuvo a bien Dios escoger a los gentiles? Desde el principio. No es bueno, los judíos no me dan bolilla, bueno, a ver, vamos con los gentiles.
No fue eso. Desde el principio. No hay plan B en Dios. No me funcionó esto, ahora vamos a probar con otra cosa. Pero escuche, por favor, porque ya vamos a llegar al tabernáculo. Desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan, con esta declaración, concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y ahora va a citar una palabra profética y va a dar la interpretación apostólica de esa palabra. ¿Me va siguiendo? ¿Está bien? Entonces dice, entre comillas, porque esto es literal lo que dijo el profeta, está citando al profeta Amós, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, o tabernáculo de David, que es lo mismo, ¿sí? La choza caída era una carpa, ¿no? Reedificaré sus ruinas y las restauraré. Y ahora viene el para qué. Pregúnteme, ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios va a restaurar la choza caída de David o el tabernáculo de David? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Y ahora, así dice el Señor, termino la parte literal, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. O sea, el plan de Dios hacia las naciones no fue reciente, es antiguo desde el principio. Y entonces ahora viene la interpretación final de Jacobo que dice, versículo 19, por lo tanto, yo considero, sobre estas palabras, sobre esta profecía y su interpretación, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Cuando se habla del tabernáculo de David, se habla de casas de 24 horas de oración, casas de 24 horas de oración, porque el tabernáculo de David era un lugar de cantores y de instrumentos. ¿Han escuchado eso? En la interpretación apostólica eso no existe. Porque es cierto que cuando David lleva el tabernáculo y lo pone frente al pueblo, contrató cantores, contrató músicos, se cantaba las 24 horas, pero esa fue la coreografía, la coreografía de la cuestión. ¿Cuál fue la cuestión según lo que interpreta Jacobo del tabernáculo? Que en ese momento el tabernáculo era accesible a todos, porque no estaba dentro del lugar santísimo. Cuando el tabernáculo, ¿sí?, o el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo, nadie tenía acceso, ¿sí? Pero David pone, en este caso el tabernáculo era con el arca y todo, libremente para que todos puedan acercarse. Entonces, ¿por qué Dios dice voy a restaurar el tabernáculo caído de David? Lo dice Jacobo, para que busque al Señor el resto, o sea, para que no pongamos obstáculo a los gentiles, para que todos tengan libre acceso a la presencia del Señor. ¿Sabe qué representa el tabernáculo caído de David? El Evangelio. No es un programa de 24 horas y no hay problema con cantar 24 horas, 48 las que usted quiera. Está todo bien. Pero no, el tabernáculo de David nunca se trató de eso. Siempre se trató de un lugar accesible a todas las naciones, para que busque al Señor el resto de la humanidad. Y escuche, todas las naciones que llevan mi nombre. Esto era ofensivo para los judíos. ¿Cuál era la única nación que llevaba el nombre de Dios? Israel. Pero Dios ya lo había dicho, pasa que con el velo no lo ves. Pero Dios ya lo había dicho por medio de Amós. Todas las naciones que llevan mi nombre. Usted tiene que ver a las naciones y en ella ver el nombre del Señor que dice, es mía. China es mía. La India es mía, Rusia es mía, Estados Unidos es mío, Cuba es mía. No importa el gobierno que tenga, la ideología que tenga, lo buenos o lo malos que sean, no importa qué religión sea la que predomine en esa nación, si es una nación de la tierra, le pertenece al Señor porque Él dice todas las naciones que llevan mi nombre.
A esas naciones somos enviados. A esas naciones somos enviados cada uno de nosotros. La gran comisión, amados, es a todo el mundo, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Miren, no todos irán a las naciones físicamente, pero todos pueden llevar a las naciones en su corazón. No hay impedimento. No hace falta dinero, no hace falta visa, no hace falta tiempo, moverse de un lugar a otro. Lo único que hace falta es un corazón posicionado en los lugares celestiales para ver como Dios ve, para amar las naciones, para adoptar las naciones. Quizás Dios ponga una carga especial por alguna nación y está bien, pero necesitamos mirar las naciones si queremos ser una iglesia misional. El objetivo claro y definido de Dios es salvar a las naciones y allí está su interés supremo. Y si nosotros queremos tomar el interés supremo de Dios y hacerlo nuestro interés tiene que estar en las naciones de la tierra. Y por último, voy a tratar de resumir por la hora, pero vemos también desde el cielo una responsabilidad ineludible. Una responsabilidad ineludible. Y quiero leer rápidamente 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, por favor. Hay allí 4 cuestiones que las voy a mencionar lo más rápido que pueda. Primero vemos a Pablo, y ahora lo voy a leer, siendo criticado y cuestionado. Pablo estaba siendo criticado y cuestionado. Dice, versículo 1, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor, a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, ¿ven? Había algunos que lo cuestionaban. Para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. Así que tenemos aquí a un Pablo cuestionado, que muchos cuestionaban su apostolado porque no había sido uno de los 12 que habían estado con el Señor. Sin embargo, él recibe el Evangelio directamente del Señor y él reconocía el llamado de Dios sobre él al apostolado. En segundo lugar, siguiendo la lectura de este capítulo, no solamente se reconoce él como apóstol, sino que reconoce a Bernabé como apóstol. Esto es muy interesante porque los detractores del apostolado dicen, no, los apóstoles son los 12. Y Pablo es el 13, porque el sustituto de Judas ya había sido elegido, ¿sí? Sin embargo, algunos dicen, bueno, pero él vio al Señor, a él se le reveló directamente del Señor el Evangelio, entonces no son 12, son 13, medio agarrado de los pelos, pero ponele, ¿no? Pero ahora mire lo que dice, Pablo reconoce a Bernabé como un apóstol y habla de un derecho. Sígame, pues esto vamos a llevarlo al entendimiento de lo que estamos hablando. Versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Y ahí habla en plural. ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por nuestra esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿Ven? Los apóstoles, los otros, viajaban con sus esposas a ministrar a distintos lugares. Aparentemente le cuestionaban esto a Pablo y a Bernabé. ¿O es que solo Bernabé y yo, escuche, estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Ven? Incluye a Bernabé en su apostolado, porque está haciendo una defensa de la función apostólica. Entonces está hablando de un derecho a comer, derecho a viajar con su esposa, derecho a trabajar o a no trabajar, o a vivir del trabajo que es la iglesia, o la predicación del Evangelio. Está hablando de un derecho, y luego argumenta su posición en los versículos 7 en adelante y dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Porque evidentemente algunos decían, no, Pablo, ¿por qué lo tienen que sostener las iglesias si él puede trabajar? Sabe hacer tiendas, que labure. Que trabaje y que se pague todo. Y Pablo, ustedes saben, hubo un momento en que dijo, estas manos me han alcanzado y trabajó. Pero había momentos que había que viajar, había que ir de un lugar a otro y no podía hacer el trabajo. Entonces era sostenido por las iglesias.
Después, al final de Filipenses, le agradece a la iglesia que estuvo presente y que lo ayudó en sus finanzas personales. Entonces Pablo argumenta esta posición y dice: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras está trillando. O sea, no le pongas un freno, un obstáculo. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Ven, Pablo interpreta también la palabra profética o la de la ley. Lo dice por nosotros porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este asunto de parte de ustedes, ¿no lo tendremos más aún nosotros? Sin embargo, y acá viene la cuestión de la visión que Pablo tenía del mundo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Se acuerdan lo que predicaba el apóstol Gustavo? El amor, la imagen del Hijo, todo lo soporta. Ahora Pablo dice: sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Tengo el derecho, pero muero al derecho, para no ser un obstáculo para que el Evangelio siga avanzando. ¿No saben que los que sirven en el altar reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Una sentencia clara en defensa de su posición. Pero el punto es el siguiente, el cuarto, que es que Pablo está más allá de sus derechos. Esto es lo maravilloso. Pablo reconoce su derecho, Pablo defiende su derecho, pero por causa del Evangelio, él está por encima de sus derechos. Y lo dice ahora, versículo 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. Ahora, Pablo está hablando del derecho a ser sostenido, del derecho a viajar. Pensemos en nuestros derechos por un momento, así sigo leyendo. ¿Cuáles son aquellas cosas que decimos: no, pero yo tengo derecho? Yo tengo derecho a tener mi vida privada. Tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello. La pregunta es: ¿tenemos derecho? Pablo dice: no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, y a qué viene, escuche por favor, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy en la obligación o bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y no se refiere a una obligación impuesta. Dice: estoy bajo obligación. No dice que lo están obligando. Él está obligado. Es una obligación interna. Él se siente obligado. Por eso él mismo dice: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Escuché. Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Hermanos, la misión de la iglesia, la misión global de la iglesia misional, se compone de gente de esta madera. No de gente que toda la vida está reclamando sus derechos. Gente que está en una posición celestial, que desde allí ve. Gente que ve el mundo y ama al mundo. Y gente que está dispuesta a renunciar a sus derechos para poder predicar el Evangelio. Ya se fue la hora, pero mire, hay tantos testimonios, algunos ya fueron contados. El apóstol Gustavo contaba de esta hermana en China. Tantos testimonios. Si tiene tiempo y le gusta, por favor, busque en Google Policarpo y lea su historia. Cómo muere ese hombre.
por causa del Evangelio. Y tantas historias de mártires. En el Chaco, los que estuvimos, estuvo un representante de La Voz de los Mártires y mostró videos actuales de cómo hay gente que hoy está sufriendo por causa del Evangelio, dando su vida, está presa. Lo que nos parece tan lejano porque lo leemos en la Biblia, en otras latitudes de la tierra sucede hoy. Pero es esa gente que ha menospreciado de alguna manera su vida por causa del Evangelio y lo está dando todo por causa del Evangelio. Y mientras sucede esto, hay tantos creyentes que viven pensando en sí mismos. ¿Por qué Dios no me sana a mí y sanó al otro? ¿Por qué a mí no me dan lugar y al otro le dan lugar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y están en esa pavada. Y a esos Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Son un obstáculo para que el mundo crea, para que avance el Evangelio. Amados, la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio en las naciones de la tierra es la manera en que esperamos su venida. Hasta que todo sea lleno de la gloria del Señor, de la imagen del Hijo de Dios, en las naciones de la tierra. Pero si no lo ves, si no lo vemos, el Señor le escribe por medio de Juan a varias iglesias allí en Apocalipsis y uno de los mensajes más duros es a la Odisea. Le habla de tibio, ni frío, ni caliente, pero a mí me impacta más que eso cuando le dice, tú dices. La iglesia de la Odisea se miraba al espejo. ¿Qué veía? Soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo el ministerio, cómo está creciendo! Mirá lo que Dios nos ha dado. Estamos haciendo un auditorio para 5.000. Compramos una pantalla de 10 por 20. Nada de eso es malo, Pero la iglesia de la Odisea dice, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Y el Señor le dice, tú dices eso, pero no ves. Tú dices, pero no ves. Tienes una imagen, pero no ves. Tú dices, soy rico. Tú dices, está todo bien, todo está marchando bien, Dios nos está prosperando. Tú dices que todo marcha bárbaro, que no hace falta nada. Y no ves cuán pobre, miserable, desventurado. Y otra más que no me acuerdo. Ciego y desnudo. Miren. Imagínense la distorsión. Me miro al espejo y veo una persona con un traje de Armani. Veo una persona rica, poderosa, que le va todo bien, que no necesita nada. Pero el que me está mirando, no a través de ese espejo que lo veo solo yo, el que me está mirando me ve pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. ¡Wow! Entonces Dios, entre otras cosas, le manda que compre colirio. Que de mí, dice, compres colirio y pongas en tus ojos. ¿Para qué? Para que veas. Y volvemos al mensaje de ayer, al comienzo del mensaje de ayer. Para que veas, no borrosamente, sino nítidamente, pero para que no distorsiones la percepción que tienes de ti mismo. Para que puedas ver lo que Dios ve. Y todo esto es cuando nos posicionamos en los lugares espirituales. Por eso Pablo oraba que sean iluminados los ojos del corazón. Desde la posición en los lugares celestiales veremos lo que Dios ve. Y lo veremos como Dios lo ve. Sobre todas las cosas veremos al mundo como Dios lo ve. Y hermanos, necesitamos urgentemente una iglesia que vea al mundo y que no se escandalice. Necesitamos una iglesia que mire al mundo y que no le dé asco. Una iglesia que mire al mundo y que no le dé bronca. Una iglesia que mire al mundo y no lo condene. Una iglesia que mire al mundo y que le diga, hoy es día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar al Señor un momento más.
Señor, reconocemos en esta noche que necesitamos que pongas colirio en nuestros ojos para ver lo que tú ves. Señor, necesitamos ver desde los lugares celestiales, ver al mundo como tú lo ves, ver lo que has planeado y diseñado para las naciones desde la eternidad. No estamos, Señor, en un tiempo de direccionar nuestros ojos a una nación determinada, porque ya no hay judío ni griego, sino que ahora de todas las naciones de la tierra estás formando una nueva humanidad y queremos ser parte. Queremos ser parte, Señor. Queremos ser instrumentos. Sea yendo, orando, sosteniendo, desde la asignación que nos corresponda, pero teniendo en nuestro corazón las naciones de la tierra, sacando el pasaporte correcto, la ciudadanía correcta, centrando toda nuestra atención en el lugar correcto para ver lo que tú ves. Gracias, Señor. Amén y amén.